Era 1933. América atravesaba la Gran Depresión. Las iglesias vacías reflejaban el estado de millones de almas, hambrientas de pan, pero más hambrientas aún de algo que no podían nombrar. El cristianismo se había convertido en un ritual dominical, una formalidad que llenaba bancos, pero dejaba corazones secos. Los púlpitos predicaban moralidad sin poder, doctrina sin fuego, religión sin relación. Las denominaciones discutían sobre interpretaciones mientras las calles se llenaban de desesperación. En medio de esa oscuridad espiritual, en una pequeña ciudad de Indiana llamada Jeffersonville, Dios estaba preparando algo que sacudiría no solo a América, sino al mundo entero. Pero nadie lo sabía aún, ni siquiera el hombre que Dios había elegido. William Marion Branham no era teólogo. No había asistido a seminarios prestigiosos, ni tenía títulos académicos colgando en las paredes. Era hijo de una familia pobre, marcado desde la infancia por experiencias sobrenaturales que no comprendía y que lo aterrorizaban. A los 3 años, una voz le habló mientras jugaba bajo un árbol, advirtiéndole que nunca fumara ni bebiera, porque tenía una obra que hacer cuando fuera mayor. Esa voz lo persiguió durante años. No era una voz audible solo para él. Era una presencia que lo envolvía, que lo hacía diferente, extraño ante los ojos de quienes lo rodeaban. Los niños se burlaban. Los adultos lo miraban con desconfianza. William creció sintiendo que no pertenecía a este mundo, pero tampoco sabía a cuál pertenecía. Trabajó como guardabosques, cazador, y finalmente como pastor bautista en una humilde congregación. Predicaba con sinceridad, pero algo faltaba. Él lo sabía. Dios lo sabía. Y pronto, el mundo entero lo sabría. Fue en junio de 1933 cuando todo cambió. William estaba bautizando conversos en el río Ohio, frente a una multitud de aproximadamente 4,000 personas. El sol brillaba sobre las aguas, pero había algo más, una expectativa, un silencio que precedía a lo eterno. Mientras hundía al 17º candidato bajo las aguas, el cielo se abrió, no metafóricamente, literalmente. Una luz descendió como relámpago, suspendida sobre él en forma de estrella brillante. La multitud gritó. Algunos cayeron de rodillas. Otros huyeron aterrorizados. Y desde esa luz, una voz tronó, no solo en su espíritu, sino audible para cientos, así como Juan el Bautista fue enviado como precursor de la primera venida de Cristo. Tú llevas un mensaje que precederá su segunda venida. Las palabras cayeron sobre William como fuego líquido. Sus piernas temblaron. Las aguas parecieron solidificarse bajo sus pies. En ese instante, el muchacho inseguro, el predicador común, el hombre marcado por visiones incomprendidas, fue sellado con un propósito eterno. Pero aún no era reconocido. Aún no era aceptado. El mundo no lo llamaba profeta. Muchos ni siquiera sabían su nombre. Si esto está tocando tu corazón ahora mismo, si algo dentro de ti reconoce que Dios sigue buscando vasos quebrantados para manifestar su gloria, escriben en los comentarios. No sigas leyendo en silencio, responde. Porque esta historia no es solo sobre William Branham. Es sobre lo que Dios puede hacer con cualquiera que se rinda completamente. Los años que siguieron a ese encuentro fueron años de fuego escondido. William no corrió inmediatamente a las plataformas grandes. No imprimió folletos promocionando su ministerio. En lugar de eso, hizo algo que la iglesia moderna ha olvidado: se encerró con Dios. Su pequeña cabaña en las afueras de Jeffersonville se convirtió en su Horeb, su cueva de Adulam, su Patmos. Pasaba noches enteras en oración, con el rostro contra el suelo de madera, llorando por las almas perdidas, clamando por un mover genuino del Espíritu. Ayunaba durante días, no porque alguien lo obligara, no porque hubiera un programa de disciplina espiritual, sino porque había probado algo del cielo y ya no podía conformarse con la tierra. Su esposa a menudo lo encontraba inconsciente en el piso de tanto interceder. Los vecinos decían que su casa brillaba por las noches, no con electricidad, sino con otra luz, una presencia que no podían explicar. William Branham estaba siendo forjado en el secreto. Dios estaba puliendo un instrumento que pronto traería sanidad a millones, pero primero tenía que pasar por el fuego del quebrantamiento total. Durante esos años ocultos, algo comenzó a suceder. Las personas que entraban en contacto con William sentían algo inexplicable. No era su elocuencia, de hecho hablaba con un acento rural y cometía errores gramaticales.
No era su apariencia, vestía ropa sencilla, y tenía el aspecto de un trabajador común. Era la atmósfera que lo rodeaba. Un hombre llamado George Reed, un escéptico declarado, visitó una de las pequeñas reuniones donde William predicaba en 1936, llegó con la intención de burlarse. Entró al edificio de madera sin calefacción, con apenas 30 personas sentadas en bancos desvencijados. Pero cuando William abrió su boca para orar, George sintió que el piso temblaba bajo sus pies. Una presencia, pesada, santa, aterradora, llenó el lugar. George cayó de rodillas sin que nadie lo tocara, llorando incontrolablemente, confesando pecados que había ocultado durante décadas. Esa noche, entregó su vida a Cristo. Años después testimonió: no fue el hombre quien me alcanzó, fue Dios quien vino a través de ese hombre. Era como si el cielo hubiera descendido a ese pequeño edificio olvidado. Historias como esta comenzaron a multiplicarse. En una fábrica donde William trabajaba temporalmente para sostener a su familia, un capataz ateo lo ridiculizó públicamente por su fe. Si tu Dios es tan real, ¿por qué no hace algo ahora? Se burló durante el almuerzo, rodeado de otros trabajadores que reían. William no respondió con palabras, simplemente inclinó su cabeza y oró en silencio. Al instante el capataz comenzó a temblar violentamente. Sus ojos se llenaron de terror. Cayó al suelo gritando: quítenlo de mí, quítenlo de mí. Veo fuego, veo mi condenación. Los trabajadores quedaron paralizados. Nadie sabía qué hacer. William se arrodilló junto al hombre, puso su mano sobre su hombro y oró suavemente. La paz regresó. El capataz, con lágrimas corriendo por su rostro endurecido, susurró: perdóname, tu Dios es real. Lo he visto. Lo he sentido. Esa tarde, 20 hombres entregaron sus vidas a Cristo en esa fábrica. No hubo altar cole organizado, no hubo música de fondo, solo la presencia indiscutible del Dios vivo manifestándose a través de un hombre que había aprendido a morir a sí mismo. Pero el camino no era fácil. Mientras Dios obraba poderosamente a través de William, la oposición crecía proporcionalmente. Los líderes religiosos establecidos lo veían con desconfianza. ¿Quién se cree que es?, murmuraban. No tiene credenciales, no pertenece a nuestra denominación. Sus experiencias son demasiado extrañas, demasiado místicas. Las puertas de las iglesias grandes se cerraban. Los pastores advertían a sus congregaciones que no asistieran a sus reuniones. Lo acusaban de fanatismo, de buscar atención, de ser un engañador. William sufría profundamente con cada rechazo, no por orgullo herido, sino porque veía almas que necesitaban desesperadamente lo que Dios quería darles. Pero los guardianes religiosos bloqueaban las puertas. En una ocasión, después de ser públicamente denunciado por un grupo de ministros, William regresó a su cabaña y lloró durante horas. Señor, clamó, solo quiero servirte. ¿Por qué me rechazan? Estoy equivocado. En medio de esa agonía, la misma voz que lo había llamado junto al río Ohio, habló nuevamente. Ellos no te rechazan a ti, me rechazan a mí, pero yo estoy contigo. No temas, haz la obra que te he dado. Si deseas ese fuego, si anhelas esa intimidad con Dios que transforma tu vida en una llama ardiente que ilumina la oscuridad, escribe yo quiero ahora mismo y haz esta oración con sinceridad. Señor, rompe todo en mí que te resiste. Hazme un vaso limpio. No me importa el costo. Quiero tu presencia más que cualquier otra cosa. En 1937 ocurrió algo que marcaría el inicio de una nueva fase. William estaba orando en su pequeño santuario improvisado, un cobertizo detrás de su casa, cuando tuvo una visión. Vio a un ángel de pie junto a él, tan real como cualquier ser humano, pero rodeado de luz. El ángel le habló: no temas, he sido enviado de la presencia del Dios Todopoderoso para decirte que tu peculiar nacimiento y vida incomprendida han sido para indicar que debes llevar un don de sanidad divina a los pueblos del mundo. Si eres sincero, cuando oras y logras que las personas crean, nada resistirá tu oración, ni siquiera el cáncer. William cayó postrado. No podía hablar, no podía moverse. La gloria de Dios lo había abrumado completamente. Cuando finalmente pudo levantarse, sabía que algo había cambiado para siempre. No era solo un llamado, era una comisión celestial. Pero aún, el mundo no lo reconocía. Aún predicaba en pequeños edificios.
Aún era rechazado por los grandes ministerios. Dios lo estaba probando, refinando, preparando para un escenario global que ni siquiera podía imaginar. Los testimonios de sanidad comenzaron a manifestarse con una frecuencia y un poder que desafiaban toda explicación natural. En una pequeña reunión en 1938, una mujer que había estado ciega durante 18 años, fue llevada por su hija. Los médicos habían declarado su caso irreversible, daño permanente en los nervios ópticos. Cuando William oró por ella, no hubo un grito dramático ni un espectáculo. Simplemente dijo con voz quebrantada: Padre, si has enviado a tu siervo para esto, glorifica tu nombre ahora. La mujer parpadeó, una vez, 2 veces. Luego gritó: veo luz, veo caras, veo a mi hija. El edificio explotó en alabanzas, llantos, adoración espontánea. Pero William se escabulló silenciosamente a una habitación trasera, donde cayó de rodillas temblando. No soy digno, susurraba una y otra vez. No soy digno de que me uses así. Esa humildad radical, ese quebrantamiento constante, era el secreto detrás del poder. Dios puede usar grandemente a quienes se mantienen pequeños a sus propios ojos. En otra ocasión, durante un viaje en tren, William compartió un vagón con varios hombres de negocios. Uno de ellos, un ejecutivo llamado Samuel, mencionó casualmente que su esposa estaba en las etapas finales de tuberculosis. Los doctores le habían dado semanas de vida. William sintió un impulso irresistible del espíritu. ¿Puedo orar por ella?, preguntó. Samuel lo miró escéptico pero desesperado. No está aquí. Está en un sanatorio a 200 kilómetros de distancia. William cerró sus ojos allí mismo, en ese tren en movimiento, y oró. No una oración larga y elaborada. Solo unas pocas palabras, pero cargadas con una autoridad que venía de más allá del velo. Cuando terminó miró a Samuel y dijo: su esposa está sanada. La fiebre ha desaparecido. Cuando llegue a casa, la encontrará recuperándose. Samuel no sabía si creerle o no, pero algo en los ojos de ese hombre humilde lo convenció de que no estaba mintiendo. Una semana después, William recibió un telegrama de Samuel: mi esposa se levantó de la cama el mismo día y hora en que usted oró. Los médicos no lo pueden explicar. Llaman a esto un milagro. Yo llamo a esto Dios respondiendo a un hombre que realmente cree. Pero detrás de cada milagro público, había horas privadas de agonía intercesora. William no operaba en un modelo de hora rápido y sigue adelante. Cada caso lo llevaba al lugar secreto. Lloraba por las personas, ayunaba por ellas, sentía sus dolores como si fueran propios. Su esposa testificó años después: a menudo lo encontraba en el piso, sudando, gimiendo, como si estuviera dando a luz algo en el espíritu. No dormía bien, apenas comía. Me preocupaba por su salud, pero él decía: si no pago el precio, Dios no puede usarme. Prefiero morir en mis rodillas que vivir cómodamente sin tu. Supere ESN. Y a punto comilla. Esta generación necesita escuchar esto. El poder no viene barato. La unción no se descarga en conferencias emocionales de fin de semana. Se forja en el lugar oculto, en las lágrimas que nadie ve, en las noches que nadie aplaude. Déjame detenerte aquí por un momento. Si esta historia está despertando algo en ti, un hambre que pensaste que habías perdido, un llamado que habías enterrado bajo las demandas de la vida, entonces necesitas escuchar esto. No puedes permitir que esta llama se apague cuando cierres esta página. Hay historias como esta, testimonios que edifican tu fe y encienden tu corazón, esperándote cada semana en este canal. Pero solo si te suscribes ahora mismo y activas el signo de notificaciones. No es solo un botón, es una decisión de alimentar tu espíritu con lo que realmente importa. Miles ya lo han hecho, y sus vidas están siendo transformadas. Serás tú el próximo. Haz clic ahora, no mañana, no después, ahora. Porque el avivamiento que anhelas comienza con las decisiones que tomas hoy. En 1945, 8 años después de la visión del ángel, finalmente llegó el momento del quiebre público. William fue invitado a una campaña en Center, Missouri. No era el orador principal, era un invitado casi de último momento. Pero esa noche, algo sucedió que sacudió a América. Mientras oraba por los enfermos en la fila, comenzó a describir con exactitud médica enfermedades que las personas tenían, problemas que ni siquiera habían mencionado.
Veía, literalmente veía, visiones sobre sus vidas, sus pasados, sus futuros. Una anciana se acercó. William nunca la había visto antes, pero cuando ella se paró frente a él, una visión se abrió ante sus ojos. Señora, dijo con voz temblorosa, usted tiene un tumor en el ovario izquierdo. Los médicos dijeron que es inoperable, pero también tiene otra condición, tiene diabetes, y su corazón está débil. ¿Es esto correcto? La mujer sollozó y asintió. Todo es exacto, cada palabra. William puso sus manos sobre ella y oró con una autoridad silenciosa pero devastadora. Padre, tu palabra dice que por sus llagas fuimos sanados. Declaro sanidad sobre esta hija tuya ahora, en el nombre de Jesús. La mujer sintió un calor líquido atravesar su cuerpo. Al día siguiente fue al hospital para exámenes. Los médicos estaban atónitos. El tumor había desaparecido. La diabetes había sido normalizada. Su corazón latía con fuerza renovada. El testimonio se extendió como fuego incontrolable. De repente, William Branham ya no era el predicador desconocido. Los periódicos comenzaron a publicar artículos. Las multitudes crecieron a miles, luego a decenas de miles. Pero con la fama vino también mayor oposición. Los críticos decían que era un truco, hipnotismo masivo, poder psíquico. Los líderes religiosos lo acusaban de herejía porque sus experiencias no encajaban en sus moldes teológicos. Lo investigaron, lo confrontaron, lo denunciaron públicamente. William sufría profundamente por esto, no porque su ego fuera herido, sino porque veía cómo la religiosidad ciega impedía que las personas recibieran lo que Dios quería darles. En una entrevista años después, con lágrimas corriendo por su rostro dijo: yo no pedí este don. No busqué esta atención, solo quería servir a mi Señor en quietud. Pero Él me llamó, y si debo ser rechazado por obedecer su voz, entonces que así sea. Prefiero ser fiel a Él que aceptado por los hombres. Una de las declaraciones más poderosas que William Branham hizo durante aquellos años fue esta: la Iglesia ha perdido su primer amor. Hemos cambiado la comunión íntima con Dios por programas y entretenimiento. Hemos cambiado el poder del Espíritu Santo por estrategias humanas. Y nos preguntamos por qué los cielos parecen cerrados. No es que Dios haya cambiado, somos nosotros quienes nos hemos alejado. Pero Él está llamando a un remanente, a aquellos que pagarán el precio, que buscarán su rostro con desesperación, que morirán a sí mismos para que Cristo viva en ellos. Ese remanente traerá el último gran avivamiento antes de su regreso. Esas palabras resonaron en los corazones hambrientos. Miles comenzaron a buscar a Dios con nuevo fervor. Se formaron grupos de oración en ciudades y pueblos. Los ayunos y vigilias se multiplicaron. Un mover genuino del Espíritu estaba barriendo las naciones. Y William Branham, el muchacho pobre, el hombre incomprendido, el vaso quebrantado, estaba en el centro de todo ello. Pero nunca olvidó de dónde vino. Nunca olvidó los días ocultos, las noches de llanto, las temporadas de rechazo. En una campaña en 1951 Minano, después de orar por cientos de personas y ver milagros extraordinarios, William regresó a su habitación de hotel completamente agotado. Su equipo lo encontró horas después, arrodillado junto a la cama, llorando. ¿Qué pasa, hermano Branham?, preguntaron. Él levantó su rostro lleno de lágrimas y dijo: acabo de ver visiones de personas muriendo sin Cristo mientras yo duermo cómodamente. Acabo de ver campos blancos para la cosecha sin obreros. ¿Cómo puedo descansar? ¿Cómo puedo estar tranquilo cuando millones van al infierno? Necesitamos orar más. Necesitamos ayunar más. Necesitamos morir más. Esa fue la respuesta. No más estrategias. No más promoción. Más muerte al yo. Más vida en Cristo. Compartí esa mensaje con alguien que necesita ser despertado. Hay almas a tu alrededor que están dormidas espiritualmente, conformadas con una fe tibia. Ellos necesitan escuchar lo que acabas de leer. No guardes esto para ti. Compártelo ahora. Una de las reuniones más impactantes ocurrió en Sudáfrica en 1951. William fue invitado a ministrar en un estadio que albergaba a más de 40,000 personas. La multitud incluía personas de todas las razas, denominaciones y trasfondos. Muchos habían viajado cientos de kilómetros solo para estar allí. Cuando William subió a la plataforma no comenzó con un sermón elaborado. Comenzó con una oración simple: Padre,
no estoy aquí para glorificarme a mí mismo, estoy aquí para glorificar a tu Hijo. Si esto es tu voluntad, muéstrate poderoso esta noche. Lo que sucedió a continuación dejó a multitudes boquiabiertas. Personas que habían estado en sillas de ruedas durante años se levantaron y caminaron. Los sordos escuchaban, los ciegos veían, pero más que los milagros físicos, era la presencia de Dios, tangible, pesada, gloriosa que llenaba el estadio. Hombres y mujeres caían de rodillas espontáneamente, confesando pecados, clamando por salvación. El avivamiento que comenzó esa noche se extendió por toda Sudáfrica, dando lugar a meses de reuniones continuas donde decenas de miles entregaron sus vidas a Cristo. Pero William siempre señalaba más allá de sí mismo. En cada reunión, en cada entrevista, en cada conversación privada, repetía lo mismo: yo no soy nada, soy solo un hombre común. Lo que ven es Cristo en mí, y lo que Él hizo conmigo, puede hacerlo con cualquiera que se rinda completamente a Él. El problema no es que Dios no quiera usarte. El problema es que no estamos dispuestos a pagar el precio. Una vez, un joven predicador se acercó a él después de una reunión y le preguntó: hermano Branham, ¿cómo puedo tener lo que usted tiene? William lo miró fijamente a los ojos y respondió: ¿estás dispuesto a pasar noches enteras en oración? ¿Estás dispuesto a ayunar hasta que tu cuerpo tiemble? ¿Estás dispuesto a ser rechazado, malinterpretado, ridiculizado? ¿Estás dispuesto a morir completamente a tus propios sueños, ambiciones y reputación? Porque ese es el precio. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas. Es rendición total o nada. Durante los años 50 el ministerio de William Branham alcanzó proporciones globales. Predicó en docenas de países, en estadios abarrotados, ante multitudes que superaban las 100,000 personas. Los testimonios eran incontables, pero con cada nuevo nivel de influencia, él se retiraba más profundamente a su lugar secreto. Construyó una pequeña cabaña en las montañas de Arizona, donde pasaba meses en soledad, buscando el rostro de Dios, esperando instrucciones frescas, manteniéndose quebrantado. El mundo aplaude el éxito, dijo una vez, pero Dios busca fidelidad. El mundo mide por números, Dios mide por obediencia. Prefiero predicar a 10 personas en obediencia a su voz que a 10,000 por iniciativa propia. ¿Sientes ese llamado? ¿Sientes que Dios está tocando algo profundo dentro de ti mientras lees esto? Entonces no silencias esa voz. No la entierres bajo excusas o miedos. Responde. Escribe amén si crees que este mover puede suceder hoy. Porque puede. Dios no ha cambiado. Su poder no ha disminuido. Lo único que necesita es un vaso dispuesto. El legado de William Branham no se mide solo por los millones que fueron sanados, salvados o tocados durante su vida. Se mide por el ejemplo que dejó. Un ejemplo de dependencia radical en Dios, de humildad inquebrantable, de fidelidad absoluta incluso cuando el mundo no entendía, no aceptaba, no reconocía. Durante aquellos años ocultos, cuando aún no era reconocido como profeta, cuando las puertas estaban cerradas y las voces críticas eran ensordecedoras, él simplemente siguió obedeciendo, siguió orando, siguió creyendo, siguió muriendo a sí mismo, y Dios honró esa fidelidad de maneras que sacudieron al mundo. Hoy, décadas después de su partida, su nombre es conocido en cada continente. Pero él no buscaba fama, buscaba a Dios, y en ese buscar, encontró no solo a Dios, sino también su propósito eterno. La pregunta que ahora te confronta es esta: ¿qué harás con lo que has leído? ¿Será solo otra historia inspiradora que te emociona por un momento y luego olvidas? ¿O este será el catalizador que te lance a un nuevo nivel de compromiso, de oración, de rendición? William Branham no era especial por sus habilidades naturales. Era especial porque respondió al llamado de Dios sin reservas. Pagó el precio que otros no estaban dispuestos a pagar. Vivió en un nivel de consagración que la mayoría solo admira pero nunca alcanza. Y por eso Dios lo usó poderosamente. Lo que Dios hizo con él puede hacerlo contigo. Pero la decisión comienza en tu altar. Comienza en ese lugar secreto donde nadie te ve. Comienza cuando cierres esta página y te arrodilles, no con palabras vacías, sino con un corazón genuinamente quebrantado que clama: Señor, úsame, no me importa el costo. Haz lo que sea necesario en mí para que tu gloria sea revelada a través de mi vida.
El mundo no necesita más celebridades cristianas. No necesita más plataformas infladas ni ministerios superficiales. Necesita hombres y mujeres que hayan estado en la presencia de Dios, que hayan sido quemados por su fuego, que lleven su gloria de tal manera que cuando entran a una habitación, la atmósfera cambia. Necesita personas que no buscan reconocimiento, sino obediencia, que no buscan aplausos, sino transformación. William Branham fue uno de esos hombres, no porque era perfecto, tenía sus luchas, sus limitaciones humanas, pero porque había aprendido el secreto que la iglesia moderna ha olvidado. La gloria de Dios se manifiesta a través de vasos vacíos de sí mismos y llenos de Él. Así que te dejo con sus propias palabras, dichas en una de sus últimas reuniones antes de su muerte en 1965. Hermanos y hermanas, el tiempo es corto. El Señor viene pronto. No jueguen con Dios. No se conformen con una fe tibia. Busquen su rostro con todo su corazón. Ayunen. Oren. Lloren por las almas. Mueran a ustedes mismos, y verán al Dios de Elías, al Dios de los apóstoles, al Dios que todavía hace milagros, moverse nuevamente en su generación. Pero todo comienza con rendición. Rendición total, rendición sin reservas. Rendición hasta la muerte. Que esas palabras no caigan en oídos sordos. Que enciendan un fuego en ti que nunca se apague. Que te impulsen a tu lugar secreto. Que te lleven a un encuentro genuino con el Dios vivo. Porque cuando ese encuentro sucede, cuando el cielo toca la tierra en tu vida, nada vuelve a ser igual. Y el mundo que te rodea, por oscuro que parezca, no podrá resistir la luz que llevarás.